Bienvenidos amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Mi nombre es Ángel Yasmani, ya me conocen la mayoría y quienes no me conocen aún, pues me presento. Y bueno, en esta ocasión vamos a analizar la importancia de combatir la manipulación. El objetivo primordial de crear y elevar el nivel de conciencia. Es decir, cuando uno eleva el nivel de conciencia, es precisamente con el objetivo de combatir la manipulación, porque pues son contrarios una cosa de la otra. La conciencia es positiva y la manipulación es negativa y destructiva. La conciencia construye y unifica. La manipulación destruye y divide. Así es que ya desde ahora podemos entender la importancia de este tema. Y bueno, como es un tema bastante largo, tal vez tenga que dividir en dos la presentación o el video, porque pues es bastante largo. Vamos a ver si abre aquí. Ok. Bueno, este es un artículo que escribí. Aquí tienen la fecha, viernes 28 de febrero del 2020. Y trata precisamente sobre cómo saber si uno está siendo manipulado. Voy a compartir con ustedes una parte, no lo voy a leer todo porque pues está bastante largo y pues se nos iría mucho tiempo. Vamos a darle como dice Napoleón Hill, un vuelo de pájaro, solo para que se vea lo larguísimo que está. Bueno, para alguien que no lee constantemente, esto parece extremadamente largo, pero para alguien que ya lee habitualmente, no está largo en realidad. Bueno, leemos un poco, dice: ¿cómo saber si uno está siendo manipulado? Entrando en contexto. Analizando la historia existencial del mundo, se puede observar que desde la época de las primeras tribus y grupos de seres humanos, desde que se tienen registros escritos en piedras, papiros y ahora impresos en papel o publicados a través de plataformas de internet, ha habido cierto tipo de manipulación en distintos grados y de distintas maneras. El propósito de saber y ser conscientes de si uno está siendo manipulado es simple y sencillamente liberarse a uno mismo de todo tipo de manipulación, porque quien es víctima o parte de la manipulación no puede ejercer su libertad de ser, expresar, sentir, pensar y hacer. Ya entrados en contexto y siendo conscientes del propósito, pasemos a saber, descubrir, analizar y comprender si uno está siendo manipulado, de qué manera y con qué objetivo o con qué intenciones está siendo guiado o dirigido. Solo los sumisos y los manipulados tienen estrictamente prohibido ejercer su libertad. A la gente realmente libre, nadie le impone ni le prohíbe investigar, descubrir, analizar, conocer.
¿En qué se basa la manipulación? Para comprender en su totalidad qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera y con qué intenciones está siendo usada la manipulación, primero es necesario saber, analizar y comprender cuáles son sus bases. ¿En qué se basa todo tipo de manipulación? Todo tipo de manipulación se basa en un simple fundamento, y ese fundamento es impedir o quebrantar la libertad de alguien o de toda una civilización o grupo. Así, tan claro y tan simple como el agua. Literalmente, la manipulación se basa en el prohibicionismo y en la restricción de las verdaderas libertades legales y establecidas, ya sean libertades jurídicas o libertades espirituales. ¿Cómo identificar cualquier tipo de manipulación? Sabiendo y comprendiendo que todo tipo de manipulación se basa en el prohibicionismo y en la restricción, resulta fácil, sencillo y evidente de qué manera identificar cualquier tipo de manipulación o intento de manipulación. Por ejemplo, si a uno le prohíben investigar, enterarse, saber, analizar, estudiar, comprender, explicar, expresar algo que uno sabe que no es algo malo, ni negativo, ni destructivo, sino que sabe que es algo bueno, positivo, constructivo y realmente cierto, que además podría realmente servir y aportar al progreso de uno mismo, tanto como al progreso de los demás. Pero no le permiten a uno hacerlo. Entonces, uno está siendo manipulado cuando no le permiten hacerlo o participar, o ni siquiera se le permite hacer preguntas formuladas por uno mismo sobre la situación o sobre el tema en cuestión. ¿Por qué no podría uno hacer preguntas formuladas por uno mismo? ¿Por qué solo tendríamos que seguir órdenes sin analizar ni poder opinar al respecto? ¿Por qué demonios tendría uno que estar obligatoriamente de acuerdo siempre con lo que diga el dirigente, el profesor o los padres de familia, si uno sabe y siente que en determinado momento lo que él o ellos están diciendo o haciendo no está bien ni es correcto? Para que esto no se malinterprete, recordemos que hay dirigentes buenos y dirigentes malos, profesores buenos y profesores malos, e incluso padres buenos y padres malos. Se trata de saber distinguir entre buenos y malos, sin importar quién sea en la jerarquía o en el árbol genealógico. Recordemos que la vida real se trata de gente buena y gente mala, de gente sabia y de gente necia, de gente consciente y de gente inconsciente. No importa quién sea el manipulador, si uno es una buena persona, si uno tiene sabiduría y si uno es consciente, no puede ser manipulado, ni sometido, ni subordinado por absolutamente nadie. Ni por un mal papa de religión, ni por un mal profe de academia, ni por un mal padre o madre de familia. La vida real se trata de no caer en la trampa de tener algún tipo de esto a lo que yo llamo manipuladores favoritos. Cuando alguien tiene algún tipo de manipulador favorito, está más ciego que cualquier ciego, más sordo que cualquier sordo, más mudo que cualquier mudo. Hace y repite lo que le digan que haga y repita.
aun cuando en ocasiones en su interior sabe y siente que hacer eso no es lo correcto. Todos sabemos y sentimos que no está bien levantar falsos testimonios ni mentir. Todos sabemos y sentimos que no es correcto robar ni matar. Todos sabemos y sentimos que es algo dañina la ignorancia o la falta de conocimientos. Todos sabemos y podemos notar que es destructiva la falta de comprensión y la escasez de sabiduría. Entonces, ¿por qué demonios uno tendría que dejarse llevar si alguien a quien consideramos con cierto tipo de autoridad sobre nosotros hace lo incorrecto? En resumen, la manera de identificar cualquier tipo de manipulación es analizar la manera de ser de las personas y ver si nos están tratando de impedir la libertad o si nos están persuadiendo para restringirnos el acceso hacia cierto tipo de información, conocimientos, experiencias, lugares, etcétera, etcétera. Lo malo de la vida, todo negro. Lo bueno de la vida, todo luz. Lo que hay de malo en lo bueno, lo que hay de bueno en lo malo. La vida es una mezcla de todo lo anterior. Y bueno, amigos, amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida, espero hasta el momento les vaya sirviendo lo que hemos visto, lo hayan entendido, analizado. Si no, pueden volver aquí al blog y leerlo. Y pues leerlo si quieren completo, hasta abajo, porque pues está bastante largo y no queremos que este audio video se vaya tan largo. Vamos a leer esta última partecita y dejaremos lo demás pendiente, porque aquí es el ejemplo más claro, verídico y actual sobre este tema. Sé que a muchos no les gusta que mezcle aquí temas sobre política o religión, pero es más que necesario hacerlo. De hecho, habría que preguntarse, ¿por qué no? ¿Acaso política y religión no son temas realmente existentes en la sociedad? ¿Acaso los temas de política y religión son imaginarios y no se puede aprender absolutamente nada de estos temas? ¿Quién demonios ha tratado de manipularnos para tratar de hacernos creer eso? Es decir, ¿por qué en la sociedad tratan de hacer parecer como que hablar de política y religión fuera algo prohibido o algo que hay que evitar? ¿Por qué? Es la pregunta. La historia es la maestra de la vida real. Y la historia de la vida real está llena de historias de política y religión. Entonces, ¿por qué demonios pareciera como si estuviera prohibido tomar algunos ejemplos de este tipo de temas para analizar y ser más conscientes sobre esto? ¿Acaso política y religión no tienen nada que ver con la conciencia del ser humano? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, entonces veamos el ejemplo más claro y verídico de manipulación que se está llevando a cabo en la actualidad a nivel mundial. Tal y como es bien sabido básicamente por cualquier persona que conozca la historia mundial, hay un grupo, secta o como sea que se le quiera llamar, que tiene la ventaja y el poder de poder imprimir el dinero a su antojo, mientras que el resto de la población mundial tiene que trabajar o hacer algo para poder conseguir un poco de ese dinero
que sirve para comprar o pagar casi todas las necesidades básicas del ser humano: casa, comida, agua, ropa, zapatos, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Los dueños del dinero, por llamarles de alguna manera, tienen como su único dios al dinero, al autoritarismo, al prohibicionismo, a las restricciones, y tienen como objetivo hacer que todo en el mundo se rija solo por el dinero, y que si alguien no tiene dinero se sienta miserable, sin valor, sin importancia, inútil, una carga para alguien más, un estorbo para la sociedad. Esta es una manera de someter, de hacer sumisos, temerosos e ignorantes, dócilmente manipulables. Es una manera de impedir la verdadera libertad y restringirle a los demás el verdadero valor del ser humano que todos y cada uno es y tiene. Así que el plan de los dueños del dinero es destruir por completo a las religiones y al orden, poder y las leyes del Estado laico, que son literalmente, en esencia, el corazón y el cerebro de la gran masa llamada civilización. El plan para destruir, desaparecer o diluir por completo a las religiones y al Estado laico de los gobiernos que tratan de ser verdaderamente democráticos es la infiltración. Se infiltran para causar desastres, tragedias, desestabilización, caos y escándalos dentro de los gobiernos que realmente tienen buenas intenciones de servir a sus poblaciones, y dentro de las religiones que realmente desean servir al prójimo de la manera correcta, para de esa manera tratar de hacer creer al resto de la gente que las religiones y el Estado son malos, y de esa manera tratar de desacreditarlos y desprestigiarlos ante la sociedad, para que la gente manipuladamente le tenga odio a las religiones y a los buenos gobiernos, y así lograr convencer a la gente de que sería mejor que las religiones, el orden y el poder del Estado laico deberían de desaparecer. Y si lo consiguieran, de esa manera todo el mundo estaría en sus manos, dominados totalmente por el dinero, la deidad de los extremadamente ambiciosos, adoradores del prohibicionismo, fanáticos de las restricciones para los demás, pero no para ellos. En los países en los que ya han logrado infiltrarse este tipo de ideologías degradantes y autodestructivas, tratan a toda costa de privatizar todo tipo de proyectos y recursos públicos, pasando por encima de todo tipo de leyes, haciendo fraudes, desviando intencionalmente los recursos públicos que se supone que deberían de ser bien administrados e invertidos inteligente y estratégicamente en el desarrollo de la sociedad, estructura y comunión del país. La mayoría de la gente normal solo cree y piensa que se trata de simple corrupción, pero ni siquiera sospechan que detrás de todo hay un plan mucho más perverso que la simple corrupción. Y ese plan es impedir y restringir todos los distintos tipos de libertades, para que puedan ser sometidos todos con simplemente dinero, sin principios, sin ética, sin moralidad, sin importar lo que es justo ni lo que es correcto, sino solo la deidad conocida como dinero. En México, por ejemplo, al imponer la estrategia socioeconómica llamada neoliberalismo,
impuesta a la fuerza con un fraude electoral en el que se le quitó la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas y se le dio fraudulentamente a Carlos Salinas de Gortari en 1988. Cuando este tipo de personas adoradores del dinero lograron infiltrarse de esa manera, en poco tiempo eliminaron del sistema de educación pública las dos materias bases y principales fundamentos de la educación de cualquier país del planeta. ¿Cuáles dos materias podrían ser tan importantes como para ser la base social de cualquier país del planeta? Civismo y ética. ¿En qué mente sana cabría la idea de eliminar del sistema de educación la cívica y la ética? Exacto, en ninguna mente sana. Y no solo eso, sino que ahora muchos estudiantes, no todos, solo algunos, se gradúan de la universidad siendo extremadamente arrogantes, con niveles de egoísmo impresionantes. Hablan de inclusión mientras que al mismo tiempo se la pasan discriminando a otros, solo por dar algunos ejemplos. De hecho, se les ha hecho creer que la moralidad no sirve para nada, que los principios y valores son algo ridículo y estúpido, que si alguien lee la Biblia o va a alguna religión es una persona adoctrinada e ignorante, que si alguien no piensa como ellos, entonces cualquiera está equivocado menos ellos. En resumidas palabras, la ideología del neoliberalismo autodestructivo, impuesto tramposa y fraudulentamente, en contra de la voluntad de la población, ha degradado la educación y el respeto social a niveles nunca antes vistos en toda la historia existencial de México. Personas exitosas quieren que otros tengan éxito. Personas fracasadas quieren que otros fallen. Y bueno, amigos y amigas, ahí dejamos el blog. Quien quiera leerlo puede buscarlo y leerlo con más calma, y no solo leerlo sino analizarlo. Recuerden angelyasmanioficial.com o .blogspot.com, y ahí pueden buscarlo para que no se nos haga tan largo este audio video. Y pues, como ven, es bastante cierto todo lo que está escrito ahí, porque pues es una investigación, no es un cuento de hadas, es un análisis, una investigación, y pues con el propósito de que se sepa que hay una manipulación verdaderamente a niveles mundiales, a nivel planeta, y para ello es necesario estar conscientes de que eso existe y de que eso está, porque quien no es consciente pues es manipulable, y quien es ignorante es manipulable. Por eso aquí estamos combatiendo no solo la manipulación, sino también la ignorancia o la falta de conocimientos. De hecho, pasemos a la siguiente. Esta es una ley universal muy poderosa que se llama Ley Universal de Causa y Efecto. Sobre esta ley ya se ha escrito mucho durante años, durante siglos. Incluso en la Biblia pues también está esto de la ley de causa y efecto. O sea, lo que tú haces se te regresa. Trata al prójimo como te gustaría que te trataran a ti. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. O sea, esa es unas lecciones de ley de causa y efecto. Si tú le haces el bien a otros, entonces otros también van a querer hacerte el bien.
Y esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando le hacemos un favor a alguien, ese alguien siente que nos debe algo, aunque uno no lo haga por interés. Entonces, ese alguien, aparte de la gratitud, siente que nos debe ahora un favor o que nos quiere ayudar alguna vez en algo, o incluso a veces quieren pagarnos, pero pues no aceptamos el dinero porque no lo hicimos por dinero, sino porque nació de uno, ¿no? Entonces, esta ley es para los dos lados, funciona igual para el bien que para el mal, para lo positivo o para lo negativo, para lo constructivo o para lo destructivo. Y aquí tocamos algunos puntos clave que sirven para, primero, no ser manipulados, segundo, estar conscientes de todo esto. El primer punto dice: la ley universal de causa y efecto es inevitable, independientemente de si uno cree o no cree en su existencia y en su manera de funcionar. Porque pues hay gente que no cree que esta ley existe, o algunos creen que existe pero no entienden cómo funciona o no creen que funciona de esta manera. Pero independientemente de esas dos cosas, la ley de causa y efecto es inevitable. Cuando uno hace algo, tarde o temprano, en algún momento, vuelve a uno, como recompensa o como castigo. El segundo punto dice: la ley universal de causa y efecto es una ciencia probada y comprobada. Y también es una ley de Dios. El tercer punto dice: la ley universal de causa y efecto aplica en y para absolutamente todo lo que existe, en términos de funcionalidad. Es decir, pues es universal, o sea, todo lo que es universal aplica para todo lo que existe en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las personas, en todas las industrias, porque pues por eso es universal, si no, no sería universal. En el penúltimo punto dice: la manipulación causa un efecto negativo y autodestructivo en la humanidad. Ejemplo: el mandamiento de no mentir y honestidad. Si los ponemos en la balanza, son opuestos, aunque son lo mismo. Parece hay una paradoja, ¿no? O sea, no mentir es lo mismo que la honestidad, pero funciona más si decimos honestidad a no mentir, a pesar de que son lo mismo. O sea, si el mandamiento de la Biblia dijera ser honestos, de hecho, creo que en las Biblias antiguas sí decía así, ser honestos en vez de no mentir, funcionaría más porque eso causaría un efecto positivo. Si tú le dices a alguien sé honesto, ese alguien siente que tiene que ser honesto. Pero si le decimos a alguien que no mienta, ese alguien a veces siente que tiene que desafiar eso y tiene que mentir. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no voy a mentir? Entonces causa una reacción distinta en la mente. Es un ejemplo de cómo funciona la ley de causa y efecto. Por ejemplo, le decimos a alguien muy mentiroso, o sea que ya está acostumbrado a mentir todo el tiempo, y le dices que hay un mandamiento de no mentir, esa persona se siente como atacada o como ofendida. Pero si a esa misma persona le decimos que hay un mandamiento de la honestidad y de cómo funciona la honestidad, esa persona no se sentiría ni atacada ni ofendida, aun si no fuera honesta.
Sí se entiende la idea, ¿no? Y bueno, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida, pues la manipulación es una causa que produce un efecto negativo. Por eso es importantísimo combatirla en todas partes, tanto en la propia casa, como en los trabajos, en las iglesias, en los negocios, en los gobiernos, en todas partes. Porque en todas partes hay revueltos. Gente buena y gente mala, gente honesta y gente mentirosa, gente manipuladora y gente manipulada, gente libertadora y gente liberada. Así es que por eso estamos tratando estos temas, para amplificar toda esa perspectiva y no estar cerrados de que creer que porque alguien va a la iglesia todos ahí en esa iglesia son buenos, o de que porque alguien, no sé, alguien en el gobierno es corrupto, ya por eso todos son corruptos. O sea, son perspectivas erróneas las dos, porque tanto en las iglesias como en los gobiernos hay gente buena y gente mala, gente con buenas intenciones y gente con malas intenciones, gente manipuladora y gente manipulada, gente libertadora y gente libertada o liberada. Así es que no hay que estar cerrados, siempre hay que estar abiertos, viendo, analizando, comprendiendo absolutamente todo y a todos, en todo momento, principalmente a uno mismo, porque a veces hay una parte de uno mismo que nos, digamos, nos domina. De hecho, somos nosotros mismos a veces nuestro propio manipulador favorito, y eso es terrible. Por ejemplo, los borrachos saben que tomar les hace mal, pero su propia mente los manipula a ellos mismos para seguir siendo borrachos. No sacan la fuerza de voluntad de decir esto me hace daño y yo no quiero seguir más haciéndome daño. Quiero yo dominar a mi mente y no que mi mente me manipule a mí. Es cuando uno cobra a lo que se le llama la conciencia. La conciencia siempre vence a la manipulación. Pero el problema es que donde hay manipulación, pues nunca hay conciencia. Es por eso que es necesario hacer que se encuentren. Porque cuando se encuentran, naturalmente la conciencia vence a la manipulación. La conciencia libera. Y pues es lo que estamos tratando de hacer y de compartir a través de este tipo de contenidos. Así es que espero que se vaya entendiendo, que esté sirviendo para algo en ti. Y pues si sirve en ti, entonces significa que tú vas a ser un alguien que va a servir como para que esto vaya y cause un efecto en otro alguien o en otras muchas personas. Así es que tú eres la llave, tú eres el poder, tú eres como quien dice el libertador de ti mismo o de ti misma, y al mismo tiempo vas a poder ser el libertador o libertadora de alguien más o de muchos otros alguien más. Pero para eso necesitas estar consciente y pues nunca jamás caer en manipulaciones por dinero. Cuando las cosas fluyen solo por, digamos, que a uno le nace, o que hay una causa justa, verdadera, bondadosa detrás de un movimiento,
Entonces uno se da cuenta. Aunque claro está que los manipuladores se infiltran también en eso y tratan de utilizar a veces causas justas y movimientos justos para manipular a otros. Por eso es que hay que saber identificar a los infiltrados, ya sea tanto en la iglesia como en el gobierno, como en el trabajo, como en el negocio, porque siempre hay. Y bueno, amigos y amigas, compañeros y compañeras, pasemos al siguiente. Aquí dice, ¿dónde está la batalla entre la manipulación y la conciencia? La batalla ha sido, es y continuará siendo eterna. Es decir, mucha gente piensa que algún día se va a acabar la batalla y que ya por fin la bondad va a vencer a la maldad, pero pues no tiene principio y no tiene fin, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Es una lucha que solo se puede ganar en uno mismo y para uno mismo. Claro que uno trata de que al liberarse uno mismo, también liberar a otros, pero pues a veces no es posible porque hay mucha gente muy cerrada, muy manipulada, que tiene manipuladores favoritos a los que no solo admiran, sino que además los aman. Entonces eso hace que sea difícil crear conciencia en todo el mundo, pero basta con que seas capaz de crearla en ti y poco a poco irás creando en otros. En el segundo punto dice, la batalla está en todas partes. Sí, bueno, es como ya lo vimos. O sea, no está solo que algunos, los que son de religión, piensan que la batalla está solo ahí en el bien y el mal de Dios y el demonio, ¿no? Pero pues no, la batalla está en todas partes. En todas partes hay alguien que quiere manipularnos y alguien que quiere liberarnos. Alguien que está siendo manipulado y alguien que está siendo liberado. En el tercer punto dice, la batalla principal está en la mente de uno mismo. Es decir, como ya lo dije anteriormente, de entre todas las batallas siempre es uno el principal. Uno es, como dice la Biblia, el primero y el último, el principio y el fin. Uno mismo es eso, pero en uno mismo, no allá afuera, no allá en algún paraíso, sino aquí y ahora. Uno es la batalla principal. Ya ahí depende de si permitimos que gane la parte mediocre de uno o la parte exitosa de uno, la parte consciente de uno o la parte manipuladora de uno hacia uno mismo. Esa es la batalla principal, amigos y amigas. La otra dice, el último punto dice, la batalla personal pasa a ser interpersonal. Esto es donde se generan los conflictos. A veces quien no logra controlarse a sí mismo, su propia batalla mental contra sí mismo, causa conflictos en su familia, en su religión, en su trabajo, en su gobierno, en donde quiera que va, en donde quiera que esa persona va o está, causa ese tipo de conflicto que esa misma persona tiene en sí misma, en su propia mente. Los manipuladores se aprovechan mucho de eso, de que venga alguien con un conflicto o con una necesidad, digamos, de dinero, dicen, ese yo lo puedo comprar, a ese yo lo manipulo y lo manejo como quiero. Y es así como ocurre la corrupción, pero los que son conscientes no pueden ser comprados ni manipulados. Les puedes ofrecer todo el dinero del mundo y aún así no van a hacer nada incorrecto.
Y bueno, en los puntos de la derecha, digamos que es una secuencia, ¿no? La mentalidad es la primera victoria que hay que tener. Y luego los que tienen pareja, pues cuando ya tienen esa mentalidad mejorada en sí mismos, pueden comprender mejor a su pareja. Y pues de ahí se va creciendo, ¿no? Las parejas, las familias, la comunidad, el trabajo, el gobierno, las religiones, everywhere, en todas partes. Pero como vemos, toda esa secuencia inició en la mentalidad y no en otra parte. Así es que vamos... por cierto, quiero invitarlos también a que visiten mi otro blog que se llama La Mentalidad y la Vida. Aquí escribo muchas cosas de distintos temas y pues también sirve para eso, para analizar, para tener mente abierta, para no ser manipulados por nada ni por nadie, sino que más bien ser conscientes de todo y de todos. Así es que pasamos a la siguiente. Ok, aquí está muy simplificado. ¿Cómo identificar la diferencia? Es decir, cómo distinguir a los manipuladores de los conscientes o de los libertadores. En rojo está los puntos de los manipuladores. Recuerden que uso el rojo como negativo y el azul como positivo. En este caso, dice el uno de los manipuladores, dice, quieren o necesitan algo de ti. Es decir, los manipuladores necesitan o quieren algo de ti, pero después que lo obtienen ya no les importas. 2. No les importa lo que te pase ni las posibles consecuencias. 3. No les importa lo que es correcto. 4. No les importa lo que es verdad o mentira. 5. Les importa solo lo que pueden obtener de ti o a través de ti. 6. No aman lo que hacen ni aman al prójimo, que en este ejemplo serías tú. 7. Fingen, aparentan, mienten, inventan, se hacen las víctimas o los ofendidos. 8. Tratan de descalificar a quien no se deja manipular por ellos con calumnias y ofensas. Así es como se comportan los manipuladores, amigos y amigas. Cualquiera que cumpla con uno o más de estos 8 puntos de la izquierda que están en rojo es una persona manipuladora identificada en tu vida. ¿Ok? Ya sea en tu casa, en tu iglesia, en tu partido político, donde sea. En tu trabajo, donde sea. Cualquier persona que tiene o en la que tú identificas uno o más de estos 8 puntos que están en rojo, cuidado con esa persona, Y bueno, del lado derecho, en color azul, están los conscientes o los libertadores, así como yo. 1. No quieren ni necesitan nada de ti. Tú sabes que tal vez ni te conozco, es decir, estoy haciendo esto y ni quiero ni necesito nada de ti. Solo quiero que seas libre y consciente y que nunca nadie te manipule. Bueno, seguimos los puntos. Dice 2. Les importa la ley universal de causa y efecto. Es decir, los manipuladores ni siquiera la mencionan nunca porque ellos no quieren que la gente sepa de todas estas leyes universales. 3. Les importa que se haga lo correcto. 4. Les importa la honestidad y desmentir las mentiras. 5. Les importa la concientización de la humanidad. 6.
Aman lo que hacen y el propósito existencial. 7. Son auténticos y se hacen responsables de sus actitudes, comportamientos y de sus actos. No pueden ser descalificados por manipuladores de idiotas y son insobornables. Como podemos ver, amigos y amigas, aquí parece que estamos describiendo en color rojo del lado izquierdo a los políticos corruptos que están en contra de López Obrador actualmente, es solo por dar un ejemplo. Y del lado derecho parece como si le estuviéramos describiendo a él y a su plan de gobierno, a la cuarta transformación. Y es así como funciona. O sea, el tipo quiere liberar porque es muy consciente, mientras que los otros quieren manipular porque son pues arrogantes y egoístas. Y no les importa, como vimos acá, no les importa ni lo que es correcto, ni les importa si es verdad o mentira lo que dicen. Solo les importa lo que pueden obtener a través de ti o de ti mismo. Así es que también, como vemos, ese ejemplo queda bastante corto y bastante claro ahí. Pasamos a la siguiente. Las preguntas básicas del todo. Ok, estas preguntas, como ya se habrán dado cuenta, las utilizo mucho en básicamente todo lo que hago, porque pues por eso las he titulado así. Las preguntas básicas del todo. O sea, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo? ¿Cuándo inició y cuándo termina? ¿Dónde? Lugar geográfico, dirección y línea de tiempo. ¿Cuánto o cuántos? ¿Cuánto tiempo, dinero se requiere? ¿Cuántos somos y cuántos deberíamos de ser? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el motivo y la razón? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Como podemos ver, estas preguntas impiden la manipulación. Cualquiera que pregunta esta serie de preguntas básicas del todo es consciente de su qué, su cómo, su cuándo, su dónde, cuánto o cuántos, el por qué y sobre todo el para qué, el propósito. Por ejemplo, yo por qué o para qué hago esto, lo hago porque me nace y para crear conciencia, para elevar el nivel de conciencia de la humanidad sobre todos los temas posibles. Y bueno, si quieren y pueden, pues anótenlas, cópienlas o después le dan pausa al video, lo regresan, como sea. Lo importante es que tengan estas preguntas y que siempre las hagan en todo. ¿Ok? Porque eso les impediría ser manipulados por cualquier persona de cualquier nivel. Y bueno, pasamos a la siguiente para que no se nos haga tan largo. La importancia de combatir la manipulación es la misma importancia que tiene el crear y elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Nada más y nada menos. Así es como funciona el equilibrio existencial y la balanza de la vida. Y tú eres inevitablemente parte funcional de ese equilibrio y de la balanza de la vida. Estés en donde estés y estés del lado que estés. Es decir, tal vez tú eres una persona manipuladora o una persona manipulada, o tal vez tú eres una persona consciente y concientizadora, por ende libre y libertadora. Y pues estés en donde estés o del lado que estés, tú eres parte de la balanza. Ya sea que jalas para allá o jalas para acá, pero no hay manera de
decir que uno no forma parte de una cosa o de la otra. Nadie que exista en la vida real se salva de esto. Y aquí dice, la conciencia es libertadora, la manipulación es opresora. Bueno, esto ya lo había mencionado anteriormente, como pueden ver. Manipuladores. 1. Tratan de obligar por la fuerza. 2. Son prohibicionistas. 3. Se creen superiores al resto de la humanidad. 4. Mienten. 5. Aparentan. 6. Fingen apatía. 7. Viven con hipocresía y cinismo nivel Dios. 8. Son capaces de quebrantar los mandamientos por ambición y codicia. 9. No confían en nadie porque ellos mismos son traicioneros. ¿Verdad o verdad? Parece que estoy describiendo a alguien que conozcas. ¿Algún partido político por ahí? Como el PRI, el PAN, el PRD o alguno de esos. O alguien en tu religión, en esta o en aquella. O alguien de tu casa, alguien de tu trabajo, alguien de tu empresa. Identifícalos. Los concientizadores. 1. Tratan de convencer por las buenas. 2. Son respetuosos de las libertades. 3. Quieren elevar el nivel de conciencia del resto de la humanidad para estar iguales. 4. Son honestos. 5. Son auténticos. 6. Demuestran lo que sienten y dicen lo que piensan sin importar las opiniones ajenas. Viven de sabiduría y conciencia a nivel Dios. 8. Nunca quebrantan ni uno de los 10 mandamientos por nada de este mundo. 9. Confían en los demás porque confían infinitamente en sí mismos. Como podemos ver, amigos, es claramente una balanza de la vida, de lo que estábamos hablando anteriormente. Unos jalan para un lado, otros para el otro, y es lo que hace la vida como es. Bueno, identifica a los concientizadores, síguelos, aprende de ellos porque son sabios. Nunca te mienten, nunca te manipulan, nunca te obligan, nunca te prohíben cosas. Aprender de ellos es buenísimo. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya esa era la última y pues sin duda alguna la más importante. Así que muchas gracias a todos y a todas, compañeros y compañeras de existencia y de vida, por acompañarme a lo largo de este video análisis. Y pues recuerden que combatir la ignorancia es tan importante como crear la conciencia. Nada más y nada menos. Y también lo más importante, que empieza todo en uno y de uno se expande a otro o a muchos otros seres humanos. Y como ven ahí la frase que dice, trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Así que es lo que hacemos aquí en la mentalidad y la vida. Vivimos por un propósito, trabajamos por un propósito y no por un aplauso. Vivimos para inspirar y no para impresionar. Es por eso que combatir la manipulación y crear conciencia es parte fundamental de lo que hacemos. Porque si queremos crear conciencia, elevar la conciencia, ser libres uno mismo y liberar a otros, es inevitable combatir
la manipulación, a los manipuladores y a los manipulados. Y bueno, gracias amigos y amigas, compañeros y compañeras de Existencia y de Vida. Ahora sí me despido de ustedes. Ha sido un honor y un placer servirles de esta manera. Espero haber causado algo bueno, positivo y constructivo en su mentalidad y en su vida, en sus corazones, en su espíritu. Y que ustedes sean a partir de hoy libres y libertadores, conscientes y concientizadores, y que aprendan a reconocer a unos de los otros la diferencia entre los manipuladores y los concientizadores, porque pues ahí está la clave, amigos y amigas, compañeros y compañeras de Existencia y de Vida. Que nadie trate nunca de obligarte a nada por la fuerza, que nadie te prohíba, pues no puedes evitar que se crean superiores a ti, pero tú nunca te sientas inferior a nadie. No puedes evitar que te mientan, pero tú puedes evitar mentir, puedes ser una persona honesta. Y bueno, pues todos estos puntos, si puedes y quieres y necesitas, tómales ahí una captura de pantalla o ¿dónde pongo esto? Tómales una captura de pantalla, copéalas en un cuaderno, como puedas, ponle pausa al video, porque aquí está la clave que puede cambiar tu vida y muchas otras vidas alrededor de ti. Ok, si tú aprendes a distinguir esto, tú te conviertes en la llave, en la luz, en el camino. Y bueno, gracias a todos y a todas nuevamente. Ahora sí me despido. Nos vemos por ahí en algún otro audio video, audio análisis. Recuerden que sin análisis todo es vano y que todos tenemos una mentalidad y una vida equivalente a esa mentalidad. Nos vemos.